Capítulo 190. El camino que camino 7. Transcurrieron varias horas después de que Yu Yilan tuvo que despedirse de Na Yuna. Notó que el cielo se estaba volviendo más rojo. No era un atardecer natural, sino uno desagradable, como si se hubiera teñido con sangre. ¿Por qué no están aquí? Susurró Yu Yilan mientras soltaba un suspiro. No importaba cuánto buscara, en este momento no había ninguna persona humana en la Tierra excepto él. De igual manera, la única existencia superior que quedaba en la Tierra, Liera, también tuvo que escoger cuidadosamente sus palabras para consolarlo. ¿Quizás fueron enviados junto con sus padres? Sería bueno si fuera así, pero quién sabe. Yu Yilan pensó que pensaba demasiado optimista. Quienquiera que estuviera detrás de esto, no creía que esta persona hubiera ejecutado tal clemencia. Los niños no tenían mundos a los que estar conectados, pero aún así estaban malditos por las formaciones. ¿Qué les pasó exactamente? Sintió que le atormentaba pensarlo. No quiero pensar que esto es cierto, pero si esos niños están atrapados en ese laberinto en el que yo estuve, No quiero ni imaginarlo. Yu Yilan no se preocupaba de que otras personas murieran fuera de su alcance, pero no era un hombre de acero que solo se preocupaba por sí mismo ante este desastre a gran escala. Por supuesto, la persona de la que se preocupaba más era ninguna más que Ymir. Hubiera sido bueno si él fuera el que fuera a ese laberinto, pero ¿podría su hijo aguantar cuando aún no se había desarrollado plenamente como un dragón? Al pensarlo, sus labios se secaron. Mir también tenía una mayor resistencia a las maldiciones. Para pensar que incluso él no pudo aguantarlo. Bien, gracias a que pasó 2 años en el infierno, tienes un alto nivel de resistencia a maldiciones superiores, pero Mir no es así. Calma primero. ¿Sabes cuánto es fuerte Mir? Creo que debo ir a ese laberinto. Nada mejor que podría crear una puerta usando las vórtices que estaban apareciendo en la Tierra, pero mientras recorría la Tierra, no encontró ni una sola vórtice. ¿La Tierra creará vórtices en el futuro? Yu Yilan pensó que la respuesta era no. Quizás la aparición de las vórtices después del segundo gran cataclismo era parte del proceso de crecimiento de la Tierra. La Tierra podría obtener directa e indirectamente registros de innumerables mundos a través de ellos, y como resultado, creció lo suficiente para provocar que el tercer gran cataclismo se desencadenara. Y al terminar su crecimiento, expulsó a todos los humanos. Como si ya no los necesitara. ¿Es posible? Si se tratara de cualquier otro mundo, sería imposible, pero como dices, puede ser posible para la actual Tierra, ya que ha absorbido una vasta cantidad de registros. Alcanzará un mundo más alto creciendo solo. Yu Yilan se sintió amargado al escuchar eso. ¿Crecer solo? ¿No era eso lo que él buscaba? La principal diferencia era que, a diferencia de Yu Yilan, que tenía el talento para estar solo en una multitud, la Tierra expulsó a todos los demás porque quería estar solo. La escala era tan grande que no pudo siquiera enojarse. Como la forma de crear una puerta a través de los vórtices no funcionó, la única forma restante era la de la dislocación. No quería usarla porque consumía demasiados recursos, pero en este momento no era momento de preocuparse por eso. ¿Pero qué? Pero tampoco esta opción estaba libre de problemas. No podía activar la dislocación. ¿Por qué? No puedo saltar a ese laberinto. Incluso con tu dislocación, ¿es imposible? ¿Cómo? Aunque es muy molesto admitirlo, parece que no estoy en plena comprensión de ese laberinto. ¿No era demasiado? ¿Había vivido allí casi 2 años y era imposible? Yu Yilan no podía creerlo y intentó activar la dislocación varias veces, pero el resultado era el mismo. No, en sentido estricto, los lugares a los que podía dislocarse eran solo partes de la Tierra, lugares con grandes huellas suyas. Erta mencionó cómo Yu Yilan dibujaba bocetos con su dislocación mientras otros seres superiores escribían fórmulas complejas, pero estaba equivocada.
Para que Yu Yilan pudiera usar la dislocación, debía dibujar un retrato o un paisaje hiperrealista. Yu Yilan se dio cuenta de ello y cayó en un semidesmayo. Su última esperanza de salvación se había cortado. ¿Qué hago ahora? Ahora realmente no puedo hacer nada, incluso si Mir está ahí. Ánimo, vuelve a concentrarte. Liera tiró de los cabellos de Yu Yilan. Mir estará bien. Si los recién nacidos están con él, entonces esos niños estarán seguros también. Pero ¿qué pasa si se topa con un enemigo que no puede enfrentar? Si empiezas a pensar así, no hay fin a ello. Aquí, animámonos. La única persona que puede hacer algo en esta situación es tú, Yilan. ¿Estoy equivocada? Yu Yilan levantó la cabeza. Sus palabras eran invariablemente claras y positivas incluso en este desorden, y lo hicieron un poco más tranquilo. Ella tenía razón. Ahora que no encontró rastro de personas vivas en la Tierra después de recorrer varias veces, solo él podía hacer algo en esta situación. Esta vez es diferente a 1000 años atrás. No solo debes desarrollarte a ti mismo, Yilan. Debes actuar de forma proactiva. Correcto. Tomó un profundo suspiro y apretó su puño. Su respiración irregular recuperó su calma, y su pálido rostro volvió a vivificarse. Ahora que se dio cuenta de que no podía hacer nada así, comprendió que no era momento para desesperarse. Vamos primero. Al final, fue la Tierra quien hizo esto, ¿verdad? Entonces lo que debes hacer es simple también. Sí, estás en lo cierto. Una vez que había recuperado completamente su conciencia de sí mismo, Yu Yilan sacó inmediatamente la lanza del dragón con 8 colas y susurró. Solo necesito darle una paliza a la tierra. ¿Es tan típico de ti llegar a esa conclusión? Si la Tierra jugó en escala grande, él podría responder de la misma manera. Si destruye todo lo que ve, podría encontrar un solo laberinto aseguradamente. Si sus ojos no pueden encontrarlo, entonces perforará un agujero para encontrarlo. Después de encontrar la calabozo, entraría para localizar a Ymir, así como a los otros niños que pudieran estar con él, y destruir todo y cada cosa que considerara enemiga. En este momento, decidió no pensar en la posibilidad de que Ymir no estuviera allí. Sí. Después de eso, Yu Yilan inclinó la cabeza y miró a Liera. Quejarse era lo que hacía todo el tiempo sobre cómo los ángeles no eran de ayuda, pero en momentos como estos, solo podía confiar en su ángel guardián. Entonces, ¿qué? ¿Hay realmente una forma? No, no es que no haya. Tú solo necesitas hacer que la Tierra se convierta en un mundo más alto. Entonces, la Tierra se volvería naturalmente abierta para todos y se convertiría en un campo de batalla, pero en cualquier caso, la gente de la Tierra podría regresar a su tierra natal. Les sería dado la opción de volver a la Tierra o seguir viviendo en ese mundo. Y de alguna manera, Liera tenía esta vez una respuesta clara. La palabra que Yu Yilan le había dicho que no arrojara como Bat, mundo más alto. De manera extraña, esa era la única palabra en la que podía confiar en este momento. Eso es fácil. Solo tengo que romper todo. Pero, lamento decirte, Yilan, no es tan fácil. Bueno, con tu habilidad, podrías contrarrestar lo que suceda en la Tierra, pero el problema es el periodo de tiempo que se toma para que la Tierra evolucione a un mundo más alto. El nacimiento de mundos más altos requiere mucho, mucho más tiempo y suerte que el nacimiento de una existencia más alta. La evolución de un mundo se acelera debido a varios elementos, como el desarrollo de la humanidad, el nacimiento y muerte de monstruos, así como la cantidad de maná que el mundo aloja. Hasta ahora, la Tierra había cumplido más que suficientemente con esos requisitos y tenía un crecimiento incomparablemente rápido comparado con otros, pero ahora, la humanidad estaba fuera del cálculo. A pesar de eso, la Tierra podría evolucionar bastante rápido,
pero ahora que el elemento crucial de la humanidad estaba ausente, era natural que no fuera tan rápido. Para las existencias más altas, el concepto del tiempo no significaba mucho para ellas, así que no sería un problema si la evolución de la Tierra se retrasaba. Eso era porque podían hacer tales cosas. Sin embargo, para Yu Yilan y los otros humanos, era un problema muy grande. No hablar de que otros seres que podían vivir décadas o incluso quizás 100 años, aún Yu Yilan era un ser humano, a pesar de haber vivido durante mucho tiempo. A menos que se convirtiera en una existencia más alta, eventualmente moriría. Probablemente estén deseando que eso suceda. Después de que la humanidad se extinga en otros mundos, acercarse tranquilamente y clavar sus banderas en este territorio libre conocido como Tierra. Teniendo en cuenta que esto es un plan de esas repugnantes semillas del ejército de la luz brillante y el ejército, demonio de la destrucción, es al mismo tiempo un plan perfecto y, lamentablemente, nos hemos quedado completamente atrapados por él. No, está bien. Sin embargo, Yu Yilan negó sus palabras. Era incrédulo pensar que un momento antes estaba desesperado. Lo haré bien. ¿Cómo? Lo haré solo. Así como lo he hecho hasta ahora, así será en el futuro. ¿Yu Yilan se había confiado en otras personas alguna vez? En momentos decisivos, solo podía confiar en sí mismo. ¿La evolución se vería retrasada porque la humanidad no estaba presente? ¿Morir de viejo? Entonces, si Yu Yilan podía cubrirlo por los miles de millones de personas, no habría retrasos en la evolución. Respuesta simple. A veces pienso esto en momentos como estos, pero me siento un poco asustado de que realmente lo logres. No es que pueda lograr algo. Lo lograré. Siempre ha caminado, aguantado y logrado todo solo. Entonces, también lo logrará esta vez. Nada ha cambiado. Nada. Al pensar hasta ahí, Yu Yilan se dio cuenta de algo y se golpeó la cabeza. No, Liera. Tú has estado siempre a mi lado. Me estaba olvidando de eso de nuevo. Sí, no olvides eso. Siempre estaré a tu lado. Esto se decidió hace 1000 años. Respondió Liera mientras se ruborizaba. A diferencia de 1000 años atrás, ahora, cualquier comunicación con el cielo estaba cortada, por lo que no podía incluso contactarlos. Estaban completamente aislados, pero a pesar de eso, no sentía nada. Ya había pasado mucho tiempo desde que Yu Yilan se convirtiera en la prioridad más grande de su vida. Entonces ahora. Yu Yilan miró su entorno. De hecho, ahora no era el momento de relajarse en un solo lugar. La Tierra cambiaba a tiempo real debido al tercer gran cataclismo. Tierras intactas se hundían de repente o se elevaban, los continentes se movían, provocando terremotos enormes, se formaban violentas tormentas en el medio del mar y hacían puentes gigantes de columnas de agua en espiral, mientras que algunas partes del cielo generaban calabozoes propios al crear espacios mágicos. Esto era un cambio aún más violento que el cuarto gran cataclismo en Dareu. Yu Yilan habló con valentía en medio de eso, mientras extendía su llamada al desastre. Vamos primero a la mansión. Sí. No cambiaría nada si nos apresuramos, así que vamos a pensar en ello después de un buen descanso. Me dejarás dormir al lado tuyo, ¿verdad? Ahora Liera le estaba insinuando después de que Yu Yilan recuperara su calma. Aunque estaba reprimiéndolo debido a la situación, estaba muy molesta con el beso de Na Yuna. Por lo tanto, intentaba arreglarlo de esta manera. No, no voy a dormir. Yu Yilan negó con la cabeza. Durante los próximos 2 meses, tengo algo en lo que debo trabajar con intensidad. Ilan, no me digas que tú. Sí. Respondió Yu Yilan. Voy a construir una fortaleza voladora. Capítulo 191. El camino que camino 8.
Mientras Yu Yilan estaba pasando por la segunda temporada de Solo en la Tierra, en el Ejército del Cielo, Erta actualmente estaba escuchando noticias increíbles de los otros ángeles. ¿Yo oí mal? No, has oído correctamente. El ángel de sexta clase Tibera habló en tono serio. El ejército del cielo, a través de negociaciones con el ejército de la luz brillante y el ejército demonio de la destrucción, decidió ignorar a la Tierra. La expulsión de los humanos con el tercer gran cataclismo también se llevó a cabo junto con ellos. ¿Cómo? Es para disminuir lo máximo posible las sacrificas de la Tierra. ¿Usted no está al tanto de ello tampoco? La escena de la humanidad original en un mundo recién ascendido. En ese aspecto, la Tierra fue afortunada. La mayoría de ellos podían depender de otros mundos. Erta perdió las palabras ante la respuesta firme. Bien, efectivamente era deber del Ejército del Cielo proteger a la humanidad. Sin embargo, ¿expulsaron a todas las personas allí a otros mundos para hacerlo? No, antes de eso, ¿cómo podrían unir manos con el Ejército de la Luz Brillante, independientemente de la causa? Los ángeles deberían saberlo mejor que nadie, el motivo por el que fueron corrompidos. ¿Los niños? ¿Qué les sucede a los niños que nacen después del gran cataclismo? Erta preguntó mientras pensaba en Ymir. Tibera respondió fríamente. Eso es el número mínimo de sacrificios que tenemos que soportar. Sí, esos niños probablemente morirán. Aquellos pobres corderitos que no pueden diferenciar el bien del mal por su propia voluntad, ¿los sacrificarás tú? ¿Solo con la razón de que debes disminuir los sacrificios en la tierra? Es mucho mejor que todos los adultos también mueran debido al ascenso de la Tierra. ¿No es así? Erta sintió que su corazón se rasgaba al escuchar eso. La imagen de Ymir buscando a su padre persistía en sus ojos. Aunque intentaba no mostrarlo, Ymir quizás era la existencia más importante para ella, incluso más que Yu Yilan mismo. En los 2 años y 9 meses en el mundo abandonado, ¿cuánta ayuda le brindó? Pero ahora, ¿debía dejarlo morir? Sus almas se convertirán en nuevas vidas y nacerán. No necesita sentir desesperación. Eso es la ley. Ley. Sí, las almas se reencarnan. Eso es la ley inmutable, y también un concepto que todos los ángeles creían. Sin embargo, eso no justificaba el sacrificio de tantas vidas. La vida es hermosa porque florece y porque culmina en el momento adecuado. Erta no podía aceptar este tipo de sacrificio. Esto no era cómo funcionaba el Dios en quien creía. Las opiniones pueden diferir en esto. Y por eso, lo llevamos a cabo sin contar a los ángeles de menor rango. Sin embargo, te lo estoy contando ahora porque estás siendo promovida pronto a la sexta clase, y porque eres la ángel guardiana de ese hombre, Yu Yilan. Mirando a Erta enfurecida, Tibera añadió. Era como decirle te he tratado especialmente, así que acepta y pasa página. Sin embargo, eso solo hacía que Erta se enfureciera más. Si hubiera sabido esto, no habría aplaudido al oír las palabras sexta clase y no habría vuelado. Se habría ignorado cualquier orden que le diera el cielo y se habría pegado al lado de Yu Yilan como hizo Liera. Debería haber cuidado de ese niño, Ymir. ¿Y Liera? ¿Está al corriente de esto? No sabe nada. Está demasiado manchada por los humanos. Está centrada más en ese único humano que en su trabajo como miembro del ejército. Es obvio cómo reaccionaría si oyera esto. Erta también podía predecir lo que pasaría. Si fuera ella, intentaría volcar todo el cielo. Luego sería la tierra. No aceptaría que Yu Yilan estuviera en ese estado. Sin embargo, Erta se envidió de su audacia. Ella hizo sin vacilar todo lo que deseaba, y eso era muy similar a Yu Yilan. Míralo ahora. Erta pensó que adquirir el 6º nivel sería de más ayuda para Yu Yilan y vino al cielo, solo para encontrarse en un estado en el que tal vez nunca volvería a encontrarlo. Sin embargo, Liera desestimó toda razón y motivo, así como la prioridad de su trabajo, y se quedó con Yu Yilan, sincera en sus sentimientos de quedarse a su lado.
¿Y el resultado? Ahora estaba a su lado, ¿no era cierto? Sí. Los dos se complementan mucho. A diferencia de mí, que pienso en todo, en razones e infinidad de cosas, y al final termino fallando, Erta sintió un sentimiento de autocondena. Se sentía desdichada, trágica y, sobre todo, quería ver a Yu y Lan. No es como que aceptáramos este plan desde el principio. Sin embargo, el crecimiento de la Tierra es demasiado rápido. Pensamos que a esta velocidad, caería un desastre masivo sobre la Tierra. intenta, el Señor, hacer esto. Solo existe un Señor al que se refieren los ángeles. Tibera sintió sin vacilar cuando Erta le preguntó eso. Sí. El Señor incluso habló directamente con los líderes de otras facciones para proceder con esto. Entonces, no tengo otra opción. Erta no pudo decir las partes siguientes. Aún no podía aceptarlo. Enviar a las personas de la Tierra a otros mundos a su propia voluntad simplemente porque era obvio que iban a morir. ¿Qué era el dictadura si esto no lo era? Pensó hasta ese punto, cuando recordó que el cielo había estado cometiendo dictadura desde el momento en que enviaron a los humanos a otros mundos durante 10 años a su propia voluntad. Sí. Lo que cambió no fue el ejército del cielo, sino Erta misma. Su mirada apuntó hacia el ángel que se encontraba al lado de Tibera. El que se encontraba allí era Espiera. Ella la había llevado a Tibera a pesar de decir que tenía mucho trabajo. Tal vez esto era una consideración para Erta de su propia manera, pero Erta se irritó sobre todo. Espiera, tú sabías esto, ¿no? No ha sido mucho tiempo. Y también me sentí muy desagradable. Es porque los que lideraron este esquema conjunto eran nada más y nada menos que los traidores. Pero aceptaste. No era algo que pudiera cambiar con mi desacuerdo solo. Espiera era un ángel de alta clase 6 que no tenía nada que temer en este mundo, pero había muchos otros que se asemejaban a ella en poder en el ejército del cielo. Estaba en lo cierto. Nada cambiaría incluso si desacordaba. Por eso, deseaba que Yu y Lan se convirtiera en un ángel lo más rápido posible. Si un ciudadano de la Tierra se convierte en ángel, no hay necesidad de una guerra en la Tierra, y podríamos hacer inmediatamente de la Tierra territorio del ejército del cielo. Yu y Lan crecía rápidamente según mis expectativas, pero lamentablemente, faltaba tiempo. La Tierra superó todas nuestras expectativas. Jaja. Erta terminó reíndose al escuchar eso. La desesperación que no sentía con frecuencia desde que se convirtió en una existencia superior envolvió su cuerpo. Era como si se hubiera convertido en un verdadero tonto mientras que todos actuaban según su propio juicio. ¿Qué hago, Yuilan? Fui yo quien siempre te decía que confiaras en el ejército del cielo y en sus ángeles, pero ahora estoy así. Mientras Erta se perdía en sus culpas hacia Yu y Lan, Tibera habló sin siquiera saber qué pensaba. Erta, pronto serás un ángel de alta clase 6. Entonces, debes deshacerte de tus procesos de pensamiento cuando eras una existencia inferior. Una vez que la Tierra se convierta en un mundo superior completo, entonces todas las facciones de existencias superiores se enfrentarán de nuevo en la Tierra. No. Erta negó con la cabeza después de un momento de silencio. Tibera inclinó la cabeza en confusión, pero Espiera entendió de inmediato lo que significaba Erta. Erta, ¿estás, en serio? Sí. Erta hizo todo lo posible por contener la ira en su corazón y respondió bruscamente. Mis habilidades aún no son adecuadas para convertirme en un ángel de alta clase. Cuando me considere adecuada para convertirme en un ángel de alta clase, te lo pediré de nuevo entonces. Erta, esta fue nuestra decisión después de juzgar que tanto tu magia como tus habilidades son suficientes. Pero si la persona en cuestión no lo cree, entonces no puedo hacer nada. ¿Entendido? Hagámoslo así. Sí, lo agradecería. No importa cuánto intentara reprimirlo, su ira era tan grande que era virtualmente indetectable. Tibera también notó sus emociones. ¿No quizás estás pensando en algo extraño? ¿Qué específicamente significas con algo extraño?
Tibera no pudo responder a eso, y Espiera solo hizo una mueca amargada de lado. Faciendo frente a los dos ángeles altos, Erta admitió que sí con una risita. Sí. De hecho, estoy pensando en algo extraño. Erta. Espiera gritó de sorpresa, pero ya era demasiado tarde. Erta no pudo contener su rabia hasta el final, y una fina hebra de ira se enroscó como una víbora. Sus palabras eran agudas, como si estuviera a punto de morder a muerte a los dos ángeles altos. Creo y admiro al Señor, pero también pienso que no todo funcionará a su manera. Este asunto es el mismo. Este plan solo tiene sentido después de que todos los seres de la Tierra mueran, y la Tierra se haya completamente evolucionado en un mundo superior solo, pero Así se convertirá. ¿No es evidente? no es evidente, en efecto. Los ojos de Erta brillaron. Ella misma no podía creerlo, pero ahora estaba a punto de llorar. Dijiste que la Tierra siempre superó nuestras expectativas, ¿no es cierto? Sin embargo, existió una entidad que superó nuestras expectativas mucho antes. Sí, estás en lo cierto. Se trata de Yui-Lan. Un día se convertirá en una existencia superior y gobernará la Tierra a su antojo. Y nadie podrá adquirir la Tierra. Eso no es posible. No importa cuán excepcional sea un ser humano, uno no puede convertirse en una existencia superior solo. Él, atrapado en la Tierra, no podrá entrar en contacto con ninguna facción de existencias superiores, y nadie lo verá. En toda esta larga historia, hubo 3. No sería extraño si hubiera otro. Espérate, ¿quizás es 4? Existe la posibilidad de que incluso el que sirve nosotros fuera una vez una simple creación, ¿no es cierto? Herejía. Gritó Tibera, y Espiera también agarró su lanza de rabia. Sin embargo, Erta continuó hablando incluso con los dos seres más poderosos delante de ella, sin vacilar. Mencionaste que ninguna de las fuerzas del ejército del cielo, el ejército de la luz brillante, el ejército de la destrucción demoníaca y el jardín del anochecer no mirará a Yui-Lan, pero es lo contrario. Nunca vio a Yui-Lan con un solo vistazo. Lo que él ve a nosotros, las facciones de existencias superiores, es solo un grupo de cobardes que se agrupan en miedo de estar solos. Se convertirá en una existencia superior solo. Supongamos que la promoción nunca ocurrió. Parece que aún falta algo en tu entrenamiento del corazón. Debes calmarte. Me gustaría. Entonces me retiraré de aquí. Agradecería que no me buscaras. Erta no perdió el tiempo con sus palabras hasta el final y extendió sus alas. Entonces se voló antes de que los ángeles altos pudieran incluso agarrarla. Idiota. Realmente soy un idiota. Ella no incluso podía controlar sus emociones y dijo algo blasfemo, incluso provocó a sus superiores. Fue descalificada como una existencia superior. Sin embargo, al mismo tiempo también pensó esto. Entonces, tengo que cuidarme de no cometer mayores errores en el futuro. Se acordó de Yui-Lan. Creía que él se convertiría en una existencia superior de su propia y se convertiría en el Señor de la Tierra. No, quizás solo deseaba creerlo, pero estaba tan desesperada. Tengo que prepararme a partir de ahora. Rezo levelizando en su interior, batió de nuevo sus alas. Solo ella conocía a dónde se dirigía. Capítulo 192, Creo 1. Con sus alas, Yui-Lan regresó a la mansión exactamente en 1 minuto y 30 segundos. Aunque había predicho esto, no importaba cuántas montañas se hundieran y lagos se secasen, la personalidad amarga como los terrenos de la mansión resistían bien. Solo podía considerarse un artefacto de rango caos si lograba eso. El problema eran los monstruos que rodeaban la región. ¡Qué locura! La Tierra es completamente loca. Estoy de acuerdo contigo. Durante el segundo gran cataclismo, en la Tierra no nacieron directamente monstruos de 4 grados clase. Todos los monstruos de 4 grados clase se habían evolucionado desde 3 grados clase a cuarto, o habían pasado por la puerta a la Tierra, o habían nacido de los efectos de lo Overflow.
Sin embargo, ninguno nació innatamente como monstruo de 4 grados clase. Yu Ilan pensaba que los monstruos de 4 grados clase que debían haber nacido fueron tomados al laberinto del infierno y se convirtieron en demonios, pero al ver cientos de monstruos de 4 grados clase en los terrenos de su mansión, no parecía que fuera exactamente eso. Tenemos que destruir esto. La única estructura hecha por el hombre que queda. Tenemos que destruirla. Hagamos que no pueda pisar este suelo de nuevo. Recuperemos la paz a esta tierra. Sin embargo, a partir de sus palabras, parecía que no vinieron a este lugar debido a la atracción del maná de la personalidad amarga, sino que con el conocimiento de que este era la casa de Yu Ilan. Yu Ilan solo sonrió al escucharlo. Estoy agradecido si todos ustedes ven. Yu Ilan agarró firmemente su lanzamiento de dragón con 8 colas y se puso en estado de alerta. Extendió la llamada del desastre lo más lejos posible y de repente aceleró con una onda de choque de tamaño gigantesco. Golpe crítico. Has ganado 610.395.305 experiencia. Tu poder de ataque aumenta un 0,85% durante los próximos 5 minutos debido a la habilidad Dios de la Muerte. El tiempo y el porcentaje de aumento se incrementan si matas más monstruos en 5 minutos sin que se desvanezca la ocultación. Instantáneamente había nivelado a un monstruo de 4ª clase que estaba a punto de intrometerse al caer del cielo a velocidades de relámpago. El golpe limpio mató al monstruo sin ninguna resistencia aparente y naturalmente su ocultación no se desvaneció. Eso fue fácil. Entonces ahora puedes matar fácilmente a monstruos de 4ª clase. Incluso sin el montón de búnker o la lanza de trayectorias intrascendibles. Aunque estás en clase 3. No te enoja. No me enojo. Solo estoy un poco frustrado y molesto. Ahora, Yu Ilan estaba a punto de su 4ª clase. Aunque aún no la había obtenido, con sus habilidades y títulos OP, se convirtió en natural para el matar a monstruos de 4ª clase de nivel inferior de forma instantánea. Si el actual Yu Ilan cayera en el pasado Dareu, los dragones serían aniquilados sin que ni siquiera una sola respiración de dragón aterrizara en él. Aquí, está aquí. Pero no podemos verlo. No podemos sentirlo. Eik, destruyamos esta mansión. No podemos encontrarlo, pero podemos ver esta mansión. Los monstruos parecían sorprendidos por la aparición de Yu Ilan, y pronto tomaron acciones extremas. Por supuesto, acciones extremas no eran mucho diferentes de lo que solían hacer, y Yu Ilan solo se rió de ellos y comenzó a cazar a los monstruos. Si la personalidad amargo dulce tocaba música con las diversas trampas y artefactos, Yu Ilan bailaba en lo alto con su lanza, a veces con su martillo, o hacha, o espada grande, o látigo. Sangre se dispersaba en todas las direcciones mientras las gargantas y corazones de los monstruos eran perforados uno por uno. Ahora que entrenaba en la espinosa lanza del cosmos, no necesitaba diferenciar entre armas. Tenía la confianza de matar a los monstruos de inmediato con cualquier tipo de arma. Y en realidad, la ocultación de Yu Ilan no se desvaneció en ningún momento durante este tiempo. Has ganado 543.285.486 de experiencia. Has ganado 491.009.315 de experiencia. Has ganado 635.581.102 de experiencia. Tienes. Pero estos no dan mucha experiencia porque son solo de la mayor clase 4. Para él, 500 a 600 millones no eran nada. Sin embargo, debido a que eran un gran número, sentía que podría obtener alrededor de 100.000 millones de experiencia después de matarlos todos aquí. Liera tuvo que hacer todo lo posible para no enojarse. Bueno, Yu Ilan subió de nivel rápidamente al matar a esos demonios en el infierno, así que era natural que la cantidad de experiencia que ganaba aquí se considerara insignificante para él. Sí, tenía que aceptarlo así. Aniquilar.
Necesitamos borrar las huellas de este maldito humano. No importaba cuán rápido se movían, la personalidad amargo-dulce no los perdía de vista. Y una vez que los monstruos estaban restringidos, Yu-Ilan volaba instantáneamente y los mataba. Muchos monstruos de la clase 4 morían con cada minuto que pasaba. Sin embargo, eso solo era posible cuando podía ver el final, pero no importaba cuántos monstruos matara con la ayuda de la personalidad amargo-dulce, aún sentía cansancio al mirar las olas interminables de monstruos que parecían sin fin. Por supuesto, tenía la confianza de seguir matando monstruos durante horas, pero no podía cazar así para siempre. Esto no está bien. Yuan recogió su lanza y la golpeó en el suelo. En ese momento, cientos de lanzas hechas de huesos de dragones se hundieron en diversas partes del jardín. Luego, Yu-Ilan tomó el martillo del trueno y activó la opción de tormenta eléctrica del reloj de dragón en su mano. El poder contenido en el reloj, que podía almacenar hasta 3 veces la cantidad de estas tormentas eléctricas y liberarlas todas a la vez, se soltó en un punto pequeño en la punta del martillo, causando una resonancia entre todos los huesos de dragón. En ese momento, los cientos de huesos de dragones en el jardín resonaron con el martillo y espitieron cantidades aterradoras de rayos para atacar a los monstruos cercanos. Golpe crítico, golpe crítico, golpe crítico, crítico. Puesto que los monstruos que había enfrentado hasta ahora eran demasiado fuertes, nunca tuvo la oportunidad de utilizar esto. Pero esto era el combo de área más fuerte que Yu-Ilan había preparado para luchar contra un gran número de monstruos de clase 4. En ese instante, los terrenos del mansión eran como un mar de rayos. Un nivel absurdo de rayos se generaba debido a la resonancia entre las lanzas de hueso y el martillo de trueno, y ese rayo se transmitiría a otras lanzas de hueso y aumentaría sus poderes, mientras asaba a todos los monstruos en su camino. Aunque la ubicación de Yu-Ilan fue revelada al no poder matar a todos los monstruos de una sola vez, los monstruos no podían atacarlo. La tormenta de rayos en la punta del martillo de trueno era el resultado de una cantidad lo suficientemente grande de maná para causar tifones, comprimida en un solo punto. Por lo tanto, no terminaría en cualquier momento. Algunos pueden pensar que eres un mago. Bueno, lo usé. Por fin lo usé. Yu-Ilan se movió felizmente. Ahora era el momento de acabar con ellos personalmente con el martillo de trueno que había iniciado la tormenta. Aún así, menos de 10 minutos después de eso, Yu-Ilan logró limpiar a todos los monstruos dentro de la calabozo. Sin embargo, el número increíblemente creciente de monstruos debido al tercer gran cataclismo se acercaban en tiempo real como si todos los dirigieran hacia él, así que a este ritmo, solo sería una repetición de lo que acabó de pasar. Ilan, ahora. ¿Entendido? Yu-Ilan corrió hacia el mansión y activó la sandía de la eternidad. En ese momento, los monstruos que invadían fueron expulsados y el mansión y sus terrenos fueron envueltos en la barrera de la sandía. Fu. Yu-Ilan revisó su estado propio en este mundo detenido antes de suspirar. Mientras tanto, Liera chequeó el mundo exterior y murmuró con risa. Esto me recuerda al tiempo en que te dejaron por primera vez solo en la Tierra. Mi estado miserable sigue siendo el mismo que siempre. No, sea que fuera entonces o ahora, Ilan, eres genial. Liera sonaba como una mayor con una gran diferencia de edad con su hermano, elogiándolo. Sin embargo, no le resultaba tan malo, así que Yu-Ilan se desarmó con una sonrisa. ¿Vas a empezar de inmediato? Sí. Si es posible, sería bueno tener un gemelo de magia de quinta clase, pero ahora tengo el conocimiento de ingeniería mágica, así que creo que puedo completarlo con gemelos de magia de cuarta clase. ¿La mansión? Entonces, ¿qué más hay? Armaduras y armas. Definitivamente necesito gemelos de magia de quinta clase para eso. Además, necesito evolucionar la habilidad lenguaje, necesito que sea de cuarta clase. De verdad, si pudiera matar a 105 tos clase de forma consecutiva, no tendría otros deseos.
para pensar que mi Ilan crecería tan rápido como para decir un deseo tan espantoso ahora. Caminando hacia el taller, inmediatamente movió la antorcha eterna hacia el horno. Lanzó un único gemelo de magia de cuarta clase que ardía intensamente, como si hubiera regresado a su hogar, y lo recibió con gusto, y pronto, un fuego que podría derretir huesos de dragón rugió. Yu Ilan asintió satisfecho. Entonces, ¿debo empezar? Dijiste una fortaleza voladora, pero ¿qué vas a hacer? 10 partes enormes para levitar la mansión y el terreno, 100 partes un poco más pequeñas para controlar direcciones. Líneas para conectar todas ellas, así como una sala de operaciones para controlar todo eso. También necesito fabricar alrededor de 1000 armas que puedan atacar tanto bajo el agua, en tierra y en el aire desde cualquier lugar. La lista hizo que la gente se preguntara si eso era algo alcanzable para los humanos incluso si pasaran toda una vida, pero Yu Ilan se movió como si los planos estuvieran todos en su cabeza. Su cerebro contenía la bendición del dios del herrerismo, así como todo el conocimiento de ingeniería mágica que los ingenieros mágicos habían adquirido a lo largo de sus vidas en Lampas. Y con los materiales de potencial infinito que había obtenido en el laberinto infernal, nada era imposible para él. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Yu Ilan inmediatamente pasó al modo de trabajo y comenzó a martillar metales y huesos de bestias, pero Liera, quien lo observaba, no sabía exactamente qué estaba sucediendo. Solo se sentía que Ilan lucía genial mientras forjaba. Así que al final, no cambiaba si era hace cientos de años o ahora. Ilan toma acción, y yo miro. Susurró Liera y parecía reírse antes de darse un fuerte bofetón en las mejillas. Afortunadamente, Yu Ilan no la oyó ya que se sumergió en su trabajo. Bien. Ahora tengo energía. Aunque sus posiciones eran similares al pasado, no podía olvidar un hecho. La Tierra era muy diferente ahora en comparación con 1000 años atrás. En aquella época, no había nada que pudiera dañar a Yu Ilan. En peor caso, era la ballena jorobada que cazaba. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. Como si fuera para demostrar que era distinto a otros mundos, aparecieron cientos de bestias de clase 4, y en el futuro, aún peores cosas ocurrirían. Una bestia de clase 5 que nace de forma natural también, quizás es posible. No, seguramente saldrá. Deseaba creer que Yu Ilan podría enfrentarse a todos ellos, pero la razón por la cual venció a la caída ángel fue solo porque calculó con precisión y se fortaleció adecuadamente. No podía estar en esa condición cada vez que se enfrentaba a un ser de clase 5. Y así, sí, Yu Ilan corría peligro contra un ser de clase 5. ¿Qué haría Lier entonces? No había mucho que preguntar. El momento en que recibió la bendición de la diosa del amor, o quizás incluso antes de eso. Ese será el momento. Quizás eso es posible. No, seguramente saldrá. Liera hizo una resolución no tan ligera mientras miraba la figura de Yu Ilan. Hacerle vivir la confrontación independientemente de lo que tuviera que hacer. Incluso si tenía que pagar una gran compensación. En la tierra donde incluso el tercer gran cataclismo se había detenido temporalmente, solo resonaban claramente y fuertemente los sonidos repetitivos del martillazo. Capítulo 193, creo 2. Cuando Ymir se recuperó, se encontraba en un mundo que nunca había experimentado antes. Alzó la cabeza y miró a su alrededor. Los cielos estaban todos rojos y las tierras brillaban en una luz macabra. Era extraño, este nuevo entorno al que no deseaba acostumbrarse. Solo estar aquí le daba malestar, pero aún sentía un extraño sentimiento de seguridad. Abuela. Hermanita. Buscando a los que estaba con él un momento antes, extendió su maná, pero en vano. En todo este mundo ancho no podía sentir su maná. Seguro que destruyeron juntos una formación mágica, regresaron a la tierra y justo cuando estaban a punto de volver al mansión,
Pareció que se sintió mareado antes de que una presión insoportable le asolara y le arrastrara inconsciente. Y al despertar, se encontró aquí. No sabía qué estaba pasando. Papá. Ymir buscó primero a su padre en esta situación desconocida. Esa no fue una pérdida de tiempo, ya que pudo sentir rastros de Yu-Ilan en varias partes de este mundo. Claro, eran solo rastros, y la persona en sí no podía sentirse, pero en ese momento, eso era suficiente. Así que papá vino aquí antes. Llegar a esa conclusión, Ymir se sintió más tranquilo que antes. Solo con el hecho de que Yu-Ilan había estado en este lugar antes, pudo sentir la conexión entre él y Yu-Ilan. Deteniéndose de llorar en el lugar, Ymir pensó: ¿qué haría su papá en esta situación? Lo sé, matar a todo lo que vea. Eso era todo lo que vio de Ilan mientras crecía, así como la única conclusión viable que podía llegar. De hecho, Yu-Ilan estaba haciendo exactamente lo mismo en la Tierra en ese momento, así que Ymir lo había comprendido por completo. Ymir primero asó la carne de dragón en la bolsa mágica que le regaló Kand Mirae y la comió. Y se convirtió en nivel 192. Realmente, no estaba lejos de evolucionar en un verdadero dragón. Bien. Ahora que estaba lleno, Ymir se tensó y extendió sus sentidos de nuevo. Esta vez, no buscaba a otras personas, sino a los enemigos más débiles para matarlos. Sin embargo, los resultados fueron insanos. Solo podía sentir auras de seres fuertes que nunca había sentido antes en la Tierra o en ningún otro mundo. ¡Qué fuerte! Nivel 250, 253, 261, 274, 280. A su nivel actual, el nivel 250 era algo manejable, pero cualquier cosa por encima de eso, pensó que era imposible. Tal vez las cosas cambiarían si se convirtiera en un verdadero dragón después del cuarto nivel, pero ya que el mundo al que llegó estaba lleno de estos monstruos, Ymir solo se confundió. Ok. Sin embargo, su decepción no duró mucho tiempo. Tener muchos poderosos enemigos significaba subir de nivel más rápidamente al derrotarlos. Su padre estaría más feliz si regresaba más fuerte y también podría enfrentarse a enemigos más poderosos. Su instinto le decía que cavara un agujero y se escondiera, ya que aquí solo había monstruos más fuertes que él, pero, ya que había crecido después de luchar contra monstruos sin parar durante varios años, Ymir sabía muy bien que ese embarazo desaparecía solo después de aguantarlo. Entonces vamos con este primero, ¿verdad? Mientras estaba a punto de empezar a derrotarlos al que tenía el nivel más bajo, encontró una presencia nueva que no había podido sentir antes. ¿Pero qué? Las presencias de los monstruos que había encontrado hasta ahora pertenecían a freaks con un nivel mínimo de 250, pero la que sentía ahora era de nivel 1 o en lo más extremeño de nivel 2. Y estaban agrupados en un solo lugar. Humanos. Ymir intuyó instintivamente. Débiles y niños humanos. ¿Cómo? No lo sabía, pero no podía dejarlo así. Un monstruo aterrador les había sentido y se acercaba rápidamente. Afortunadamente, solo había uno. HHP. Al darse cuenta de ello, Ymir empujó con fuerza el suelo. Su magia del viento sin cánticos lo hizo más liviano que nunca. En ese momento, podía oír una voz en el viento no muy lejos. Hiccup. Estoy asustado. Estoy asustado. Mamá, papá. Es básico esconderse cuando se coloca en un lugar desconocido, pero esos niños humanos tontos lloraban como si alguien vendría a ayudarlos si lo hacían. Y, como se esperaba, el monstruo aceleró su velocidad al establecerse en el objetivo. Asterisco suspiro asterisco. Ymir hizo un clic-tac-tac con la lengua como su padre solía hacer al ver a esas personas y pensó que esta situación podría utilizarse a su favor.
Ahora, la ocultación de Ymir también había alcanzado el nivel maestro. Aunque no estaba seguro de que funcionaría contra seres monstruosos de ese nivel, si existían seres que pudieran distraer su atención de él, sus posibilidades de fracaso disminuirían. El golpe más poderoso. Y otro golpe oculto en ese mismo golpe. Si lo hago, podré matarlo. Así pensando, Ymir sacó una galleta mágica rellena del bolso mágico y la mascó. La cocina de dragón de Yu-Lan, las galletas mágicas rellenas y otras múltiples tipologías de platos habían elevado considerablemente la habilidad de cocina de Ymir y quizás gracias a ello, su aumento global de poder con una sola galleta mágica superaba el 20%. Bueno. Esto lo puedo hacer, es posible. Se concentró en su puño una fuerza poderosa. El aura del viento mejorada a través de los 3 avances de clase, así como el combate físico que había heredado de Yu-Lan y entrenado, más el fuerte poder físico que también había heredado, era todo el poder que podía usar al mismo tiempo en este momento. Ymir podría encontrar a los humanos pronto. Como había predicho desde el principio, los niños humanos jóvenes se habían reunido en un solo lugar. Bebés que no parecían ni siquiera tener 3 o 4 años. De hecho, no estaban tan lejos en edad de Ymir, pero la diferencia en su nivel de poder era bastante lamentable. Estoy asustado. Mamá, ¿dónde estás? En lugar de las madres que buscaban, les respondió un monstruo aterrador de más de 20 metros de altura y uno que espitaba llamas por todo su cuerpo. A pesar de mirarlo, Ymir no podía entender su estructura corporal, pero también estaba seguro de que no era un enemigo que no podía vencer. Una pelea frontal seguía siendo imposible, pero si podía aprovechar la sorpresa con un ataque, era posible. El atributo innato de Ymir era el viento. Era una espada más afilada que cualquier otra y al mismo tiempo un escudo más duro que cualquier otro. Se envolvió en viento para no resultar herido por las llamas y concentró todo su poder destructivo en su puño. Más afilado, más afilado, más afilado. Como hipnotizándose, Ymir murmuró así y saltó con toda su fuerza. Aunque no podía saltar varios kilómetros de un salto como Yu-Lan, el aura del viento debajo de sus pies actuaba como un impulsor, así que su velocidad no era inferior a la velocidad instantánea de Yu-Lan. Los resultados de su entrenamiento para moverse tan rápido como su padre finalmente habían dado fruto. Asterisco Ubadaan asterisco. Bestia, bestia asustadora. Asterisco Ubaan asterisco. Los niños lloraban y la bestia los encontró y se disponía a atacarlos en un ánimo alentado. Pero en ese momento, el puño frontal de Ymir atravesó todas las llamas que la protegían y golpeó el centro de su cabeza. Golpe crítico. La bestia gritó. Sin embargo, Ymir aceptó eso no como una amenaza sino como una nueva oportunidad y movió de nuevo su cuerpo. Mientras su impulso aún existía, le propinó un codazo en la cabeza de la bestia justo así. Golpe crítico. El codazo de Ymir cubierto de magia del viento avanzada tenía una muy buena afinidad contra las llamas de su cuerpo. Incluso las llamas creadas para proteger el cuerpo del monstruo se hicieron suyas mientras avanzaba. El ataque sorpresa perfecto le quitó todo su equipo de armadura de llamas y le permitió un golpe casi fatal en su cuello. Por supuesto, eso solo fue posible porque Ymir tenía un fantástico control sobre su magia del viento. La habilidad de Ymir para controlar el viento para suavizar cualquier cosa cada vez que se enfrentaba a un choque externo ya superaba la de un simple tercer grado. HMPH. La bestia que permitió 2 golpes críticos a Ymir sin siquiera defenderse, rugió y se volvió. Aunque quería comer a esos niños molestos que lloraban, estaba demasiado dolorida para ignorar a Ymir. Eso no es suficiente. Sin embargo, sus llamas no podían dañar a Ymir en absoluto.
Ymir, nacido de las llamas que puso su corazón Yu-Lan, tenía innatamente una fuerte resistencia al fuego, y esa resistencia, unida a la magia del viento avanzada, superaba no solo soportar las llamas, sino utilizar las llamas en su contra. ¡Qué asombroso! Es el héroe. Héroe. Los niños que podían expresar sus palabras un poco olvidaron llorar y gritaron con ojos brillantes. Ymir pensó que los idiotas realmente no le gustaban y aplicó más maná a su cuerpo. 2. Dame experiencia. El monstruo loco con heridas críticas en la cabeza y cuello se enfrentó al completamente intacto Ymir. Estos demonios confiaban más en sus atributos que en sus habilidades físicas, por lo que Ymir, quien poseía la habilidad de anular sus llamas, podía enfrentarse a él sin mayores dificultades. Los niños no podían ni siquiera pensar en huir de este campo de batalla y observaban la lucha, embelesados. Eik. Y... Una cantidad desconocida de tiempo había pasado desde que los gritos de un dragón recién nacido y los gritos de un demonio de llamas comenzaron a mezclarse. En un momento, el puño de Ymir finalmente aplastó contra la enorme cabeza del monstruo. El monstruo no pudo ni gritar una última palabra y se desplomó en el suelo. En ese momento, un texto desconocido apareció en la retina del cansado Ymir. Te has ganado una experiencia desconocida. Has conseguido el récord de nivel 25. Fou. Ymir suspiró y aterrizó en el suelo como si se desplomara. La batalla fue más dura de lo que había esperado. Era fácil infligir daño, ya que el monstruo tenía una salud inferior en comparación con su nivel, pero eso se compensaba con el fuerte maná que poseía, por lo que cada uno de sus ataques era peligroso. Qué difícil. Y doloroso. Como Ymir no era un dios, no podía controlar todo el viento perfectamente en cada momento, así que se quemaba aquí y allá, y donde era mellado por el puño del monstruo, casi podían verse sus huesos. Aunque se estaba recuperando rápidamente gracias a la regeneración Dragon Blood, exclusiva de los Dragonkin, parecía que tardaría un poco en recuperarse por completo. Por supuesto, este era un precio barato por ganar contra un enemigo 60 niveles superior a él. Ha ganado el héroe. 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 Luego, Ymir empezó a tomar acción. Rasgó carne del monstruo que acababa de matar y se la comió. El héroe está comiendo a un monstruo. Feo. Ymir, que poseía resistencia extrema al veneno y una mayor resistencia a las maldiciones, comió el monstruo a pesar del dolor. Viéndolo, los niños pequeños estaban dándole un paso atrás, pero se oyó un gruñido. Estoy hambriento. También estoy hambriento. Ymir detuvo de comer y los miró. Dudó un poco antes de asar una parte considerablemente menos venenosa y preguntó. ¿Quieres comer? Pero tienes que escucharme si comes. Los niños, demasiado hambrientos para negarse, cedieron a la tentación del diablo y aceptaron la carne. Lo interesante era que no murieron después de comer la carne envenenada que contenía una maldición. Se desconocía si esto se debía a alguna extraña transformación en sus constituciones al llegar a este infierno o algo más, pero Ymir no pudo pensar en eso. Solo pensó que los demás niños podían comerlos porque él podía hacerlo. Mirando a los niños comiendo la carne del monstruo, Ymir sonrió. Ahora que comieron, no podían negarse a él. No importaba cuán pequeños fueran, ni siquiera si no podían caminar, los bebés. Ahora eran todos subordinados de Ymir. Aunque no sabía dónde podría usarlos, pero hacer de las cosas inútiles útiles era el campo de especialidad de su padre. Él creía que también podría hacerlo como el próximo de la familia Yu. Aquí nació el ejército infierno del dragón.